El banco crea, es nihilo. Lo crea para suplir una necesidad. Que es la necesidad de la circulación del dinero. Porque el banco, con el sistema de los préstamos, determina una deflación. Porque acumula el dinero en el banco y lo quita de la circulación libre. Eso se llama deflación. La deflación es, en algún sentido, peor que la inflación. La inflación es cuando existe demasiado circulante. La deflación es cuando no existe poco. Si hay poco circulante, nadie puede comprar. Lo que se produce no se puede vender. Entonces tú tienes bienes reales, lo que se produce, lo que se produce, pero que se produjo, lo que se produjo, pero que no se vende, porque no hay dinero para comprarlo. Esta es una necesidad. Y entonces, ¿qué hace el banco? No podemos limitarnos a interceptar todo el dinero con ese sistema de préstamo. Debemos encontrar la manera para solucionar el problema de la inflación, como somos nosotros que emitimos la moneda. Y por eso se apoderaron del poder de emitir la moneda, que de esta manera puedan controlar deflación y inflación. Cuando necesitan desinflacionar, aumentan el porcentaje de interés, ¿no? Sube el interés del préstamo. Y así se deflaciona, porque se chupa más dinero. Cuando eso es demasiado, se vuelve a... Llaman a ropa. Y ahí preman como dijo. El problema es que este sistema no tiene en ninguna consideración el valor real del trabajo. El concepto de crédito social es que el dinero está conectado con lo que tú realmente produces. Como decir, yo hoy he trabajado 8 horas, es el concepto de Bitcoin, exactamente. He trabajado 8 horas para producir algo, bien, y lo produje yo, bien. Adquiere el valor. Eso es mi crédito con la sociedad. Ajá. El dinero es la certificación de este crédito. Esto es una conexión directa entre la producción y el dinero. No es más la base áurea, que para Paul es pútrida, porque está conectada con otras cosas que eran, bien, con el poder regio absoluto y todo eso. Está conectado con la realidad de la producción. ¿Me entiende? Es como, de hecho, regresar al trueque. El dinero es la certificación de un bien que existe. El intercambio del dinero, entendido como crédito, es como el intercambio de la mercancía, del producto real, ¿no? Con la diferencia que si debemos intercambiar 1000 ovejas con un carro, bastante complejo, ¿no? Que debo traer aquí mis ovejas, entregarla a ti y tú me entregas el carro. Mucho más simple si tengo certificación que yo trabajé, he trabajado, he producido lo equivalente del valor de un carro. ¿Es claro como concepto? Bien. Luigi, como... Es un dinero concreto el crédito. Tiene relación con algo real, que no es el oro,
sino es el trabajo de todos. Es el concepto del PIL, de lo que no, ustedes lo llaman el POB, el PIB, el Producto Interno Bruto. El PIB. PIB. Pero no en el concepto del PIB actual, porque el PIB actual es otra trampa. Por ejemplo, ¿por qué el trabajo de la ama de casa no está comprendido en el PIB y en el POB? Porque no produce riqueza. Una mujer que trabaja en la casa no produce riqueza, pero no está. Por ejemplo, el restauro, la restauración de un edificio del 1500, que es un trabajo brutal, no está en el PIL. Si yo lo tumbo ahí voy a construir otra casa, eso sí está en el PIL, que como decir, por favor, tumben. Más se destruye, más se reconstruye. ¿Eso por qué? Porque los bancos tienen un interés muy fuerte con las empresas de construcción. ¿Cuál empresa de construcción no está endeudada hasta aquí con un banco? Todas. Nadie tiene dinero para pagar el día de trabajo. Deben esperar todos el fin del trabajo. ¿Y quién paga? Los préstamos de los bancos, al interés que el banco decida. El sistema es muy complejo. Mire, no es que el sistema de crédito social sea perfecto. Lo estudió Keynes. Hizo algunas observaciones bastante pertinentes sobre los problemas que eso crea. Pero como concepto, aquí por ejemplo yo lo siento mucho, pero es poco tiempo que empecé a entender de eso. Lo que pasó en la Unión Soviética, desde el principio, el problema fue de los préstamos extranjeros. Lenin obtuvo un préstamo de los bancos, no lo pidió. Los bancos alemanes, para favorecer la salida de la Rusia de la guerra mundial, enviaron dinero a Lenin para la revolución. Y Lenin dijo, está bien, no me importa de dónde llega, que sea del diablo, no me importa un culo, vamos a utilizarlo y después vemos qué hacer. Pero el problema, por ejemplo, la industrialización masiva, que Rusia no tenía industria pesada, no la tenía para nada. En 20 años se construyó todo el sistema de industria pesada en la Unión Soviética. Pero ¿con cuál dinero? Con préstamos internacionales. ¿Y cómo pagar esa deuda? Y aquí se abrió el problema que ha llegado a la caída de la Unión Soviética. Hay problemas de ese tipo, son bastante interesantes, pero hay que estudiarlos. Hasta ahora, muy tarde, aprendí que España... Y hay una... ¿Por qué San Pedro? Porque San Pedro fue construida con los préstamos de los bancos. Y para... ¿Así? ¿Qué San Pedro es eso? San Pedro de Roma, Ya, lo actual. La iglesia. sí. Miren bien, Julio II, el Papa de Miguel Ángel, hice tumbar el San Pedro antiguo, que era del 300 después de Cristo. Era la más antigua iglesia de toda la cristianidad y era muy bella, excepcionalmente bella, pero para él era vieja. Sí, por buena suerte no hacen como hacen en Italia o aquí ahora, que tumban algo bonito viejo y construyen moradas horrendas. No, construyó San Pedro, no es malo. Pero tumbar eso
necesitó de dinero. Muchísimo. Beh, reconstruir mucho más. Y fue por eso que empezaron las ventas de las indulgencias. Las ventas de las indulgencias. ¿Saben qué? Las misas, cobrar por las misas. No, no. La venta de los bienes de la iglesia. No. Para que recen por ellos. Que yo le doy la plata al cura para que recen. No. Peor. Comprar el perdón. ¿Qué es? Por favor. Comprar el perdón. La limosna. No. Cuando alguien un preso No. Comprar el No. perdón. Allora, nunca han oído indulgencia plenaria, et absolución in peccatorum vestrorum. Que se da 100 pesos en restitución de millones robados. Es esto. Es el concepto del purgatorio. Aquí hay una historia del purgatorio, porque en el principio del cristianismo no se habla de purgatorio. Se habla de infierno y paraíso. Y también en el catequismo, cuando los enseñaban los novísimos, ¿cuáles son? 4: muerte, juicio, infierno y paraíso. ¿El purgatorio dónde está? Se desarrolló ese concepto que las almas que tenían que purificarse pasaban un tiempo en ese lugar como una especie de correccional. Para purificarse de sus pecados. Probablemente es una idea de influencia oriental, porque tiene mucho que ver con la rueda de las encarnaciones de los indios, ¿no? Tu karma te determina que tú vives otra vida para purificarte de ese karma. El hecho es que te purificas de ese karma precedente, pero crea otro karma, entonces debes reencarnar otra vez. Ese concepto no está de las encarnaciones. Pero está ese concepto de un lugar intermedio donde, bien, había el concepto que la fe de la Iglesia es un patrimonio de la Iglesia. Y lo que salva los hombres no son solo las buenas acciones de cada uno, sino el patrimonio general de la Iglesia. Entonces, se puede compartir, hacer un dividendo ese patrimonio de la Iglesia, otorgándolo a cada alma, porque ese periodo se reduzca. Sea más cómodo. No te rías, es un sentido bastante... El principio es bueno, es bueno. Eso es rezar. Es como vender acciones. Es rezar. Yo ofrezco mis oraciones y ofrezco mis buenas acciones para la redención de un alma del purgatorio. ¿Qué dice el animero? ¿Qué dice el animero? Un Padre Nuestro por las benditas ánimas del purgatorio, por amor a Dios. Esto no tiene Por nada las que ver almas con del el purgatorio, dinero. ¿quién las pudiera ayudar? Claro. Que las saque de pena y las lleve a descansar. Eso no tiene nada que ver con el dinero. Ahora, es así. El Papa te dice, si tú vas a la iglesia tal y pronuncias 5 Padre Nuestro, tienes la indulgencia para ti y para los por los cuales tú estás rezando. Bien. Y la idea genial de un monje alemán fue que bien, pero ¿por qué no la vendemos? Vamos a venderla. Este es un título que vale 100 años de purgatorio, de indulgencia de 100 años de purgatorio, vale una moneda de oro. Te la entrego, hay la firma del cardenal o del papa mismo, o de uno que puso la firma por él, claro, eso no tiene ninguna importancia. De esta manera se construyó San Pedro, pero de esta manera se creó Lutero.
¿Se cree? Lutero, porque toda la guerra de Lutero contra la Iglesia Católica empezó sobre el hecho de las indulgencias, que era de verdad un escándalo. Y se terminó demasiado tarde cuando Lutero también había hecho lo que debía hacer, que era mucho más que el discurso bien largo. No hay hermana Chava, que Lutero era el hombre de los reyes y de los príncipes alemanes. Hay política debajo del protestantismo, no hay hechos de fe. Bien, por eso Bassifondi, com'è Manchester, che dice Via San Pedro. Mirad los barrios bajos de Manchester. Porque sí, miren San Pedro, tan bella, Ajá. usura. Miren Los bajos barrios. feos, usura. El café del Brasil. Todo el hecho porque con el Brasil pasó antes que con Colombia el problema del precio del café. En aquel tiempo, en 1930, creo, más o menos, el café de Brasil valía mucho. Se empezó un fenómeno de sobreproducción, por lo cual los ferrocarriles de Brasil estaban alimentados, que eran a vapor, eran eléctricos, con el café, no con la madera, para destruir la sobreproducción de café. ¿Cómo le A iría de nosotros bueno nos cuando enseñaron. pasaba ese tren? La primera vez que escuché esto fue en la secundaria inferior. La profesora que nos explicó, pero casi como una, ¿no? Algo extraño, exótico. Miren esos brasileños que queman el café del ferrocarril. Era necesario porque el precio se había bajado de una manera impresionante. Claro, había mucho. Era ese café. Y lo mismo pasó con el nitrato de Chile. Porque ustedes piensan que Pinochet hizo lo que hizo. Hizo lo que hizo. Hizo lo que hizo. Hizo lo que hizo. Es el problema de las minas, no son minas, porque los nitratos llegan de la mierda de las aves. Eso es, la riqueza de Brasil es la mierda de las aves. De Brasil, de Chile. La riqueza de Brasil es la mierda. Ah, sí. Hay una escrita muy buena del 68, cuando la mierda Tenga valor. tenga valor, los pobres nacerán sin hueco de culo. Como Düreman. Escribió Düreman. Sí. Bien. El banco crea, es nihilo. Esa ex nihilo, porque es la fundamentación de todo, ese concepto que el banco crea ex nihilo. Miren que es lo mismo que es exactamente lo que hacen los falsarios. ¿Cómo se llaman? Los que hacen. Es lo mismo, solo que el banco es un falsificador legal. Exactamente, claro. Ese es el hecho, como es un usurero legal. O sea, son ladrones con permiso. Claro. ¿Por qué el falsificador es así peligroso? Porque emite monedas sin ninguna relación con nada. Bien, exactamente lo que hace el banco, solo que el banco es una entidad, una corporación, y él es el uno, es un privado. Y por eso, de principio, es ilegal producir dinero por un privado. Un privado no puede emitir dinero. Por eso agarraron al de la espiral. Quería hacer eso. Sí, es verdad que son dañinos porque
de alguna manera, por lo menos, los putos bancos tienen el control de eso. El privado, no. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se creó esa burbuja, así dicha, especulativa? Esa aquí es algo más divino. Primero, aquí es la conexión entre ¿cómo se dice la bolsa? La bolsa. La bolsa. Wall Street y los bancos. Por ejemplo, de un momento, no sé bien, pero no más que 40, más o menos, años atrás, se empezó a permitir que un invertidor, antes que todo, lo que invierte en la bolsa, no invierte en producción. Es claro. Tú no estás invirtiendo, una industrial que invierta el dinero que ha ganado en el mejoramiento de la fábrica, el estudio de nuevas cosas, hace una inversión en el trabajo. Bien. Ahora explico yo que yo he entendido. El capital financiero no hace inversión sobre la producción, hace inversión sobre el dinero mismo. ¿Claro? Bien. De aquí sale una contradicción, como la llamaría Marx, insanable entre el capitalismo industrial productivo y el capitalismo financiero. Porque el interés del capitalismo financiero no tiene nada que ver con el interés de la producción. El interés de lo que invierte en el banco es que se multiplique su dinero, no que se mejoren las condiciones de la producción, ni tampoco que se mejoren las condiciones de los obreros, por supuesto. Un buen dueño, como un buen dueño de esclavos, sabe que un obrero que tiene un buen pago y tiene, por ejemplo, una mensa un comedor en la fábrica, que tiene asistencia por los hijos y todo eso, trabaja mejor. Entonces invierte en eso, que de apariencia es una inversión, como decir, en pérdida. Sin pérdida. De ganancia, para ganancia. No, sin ganancia. Sin ganancia. Sin ganancia. Inmediatamente sin Ha ganancia. perdido entonces. Sí, ha perdido. Es una inversión que es proyectada en una concepción política. Si ellos están mejores, trabajarán mejores. Más. Mejores. Ese es otro concepto muy importante. La calidad. El concepto de la calidad. La calidad es mejor que la cantidad. Se puede producir menos, pero mejor. Pero piensen con un señor que tiene 5 millones de dólares de renta de su industria y que dice, sí, que me voy a desperdiciar el dinero para hacer comedores para los obreros, kindergarten. Voy a invertirlo en la bolsa, porque en la bolsa esos 5 millones se volverán 10, 15, 20. Pero ¿qué pasa? Que el dinero que tú inviertes en la producción, directamente o indirectamente, determina producción. Acrece la riqueza de la nación, de todos, de hecho, de todos, también de los obreros.
El otro determina solo que yo, que soy rico, me vuelvo más rico. Esa contradicción estaba bien clara en el principio del 1900. Bien clara. Es por eso que el fascismo, estamos otra vez, ¿por qué Pound interpretó el fascismo como? El fascismo empezó a hablar de este concepto que los industriales buenos son los... Cioè, que no es verdad que el dueño siempre es malo. Es malo aquel dueño que no invierte en la producción. O meglio. Y entonces vamos a privilegiar el industrial que invierte en la producción y a pegarla duro a la especulación financiera. Y para hacer esto, ¿qué hizo? Nacionalizó los bancos italianos y más, creó un banco de total propiedad del Estado que tenía la función de financiar las industrias del Estado, porque creó también un ente que se llamaba Ente de la Reconstrucción Industrial y que se quedó hasta 10 años atrás, que controlaba todas las industrias claves, las industrias pesadas, el químico, el eléctrico, los ferrocarriles, todo eso era nacional, se volvió nacional por medio de este banco directamente administrado por el Estado. Y los otros bancos también eran del Estado. Esto para controlar la especulación financiera y potenciar la inversión industrial. Esto determinó que en Italia, con el fascismo y después del fascismo, porque algunas cosas del fascismo siguieron ese concepto de la tercera vía, se dice. Se hablaba de la tercera vía italiana, que no era ni el bolchevismo ni el capitalismo, sino el control del Estado sobre la iniciativa privada, por medio de las empresas del Estado que hacían como un calmier, ¿no? Por ejemplo, si la industria eléctrica es del Estado, la boleta eléctrica se vuelve un precio político, la controllo. El pago, ¿cómo se llama? La cuenta. Cuando te llega La factura. El recibo. La fattura. Se es de un privado, industria eléctrica, el privado quiere realizar un profito y entonces ahí tú pagas el consumo, pero también el profito de él, Profito es La ganancia. la ganancia de él. ¿Ok? Si es del Estado, el Estado puede decir, no, en este momento, por favor, no subimos el precio de electricidad porque la situación está maluca. Si vamos a aumentar el precio de electricidad, empiezan a subir todos los otros precios. Entonces la situación se volvería mala. Bajámoslos. Perdimos, no es un problema. Vamos a aplanar con el financiamiento del Estado. Es lo que se llama un precio político. Los transportes tienen el mismo concepto. Hasta cuando yo iba a la universidad, el costo de irme de Fermo a Milán era de 1.500 liras. Ahora son algo como 90.000 euros. 90.000 euros. 90.000 euros. Pero bueno, No, escúchame. 90 euros. 90 euros. Sí, pero 90.000. antes, ¿cuánto eran 1.500 libras en euros? Ah, sí, mucho menos. Digamos que 1.500 era 3 paquetes de cigarrillos de los más caros. O una comida en un buen restaurante. ¿Qué?
Sí, ahora una buena comida en un restaurante se puede gastar 30 euros. No, pero Bueno, digo eso, 30 euros es un restaurante bueno. Bueno. O sea, en 40 esa época euros valía 30 es un restaurante euros, muy bueno. 90 euros es un restaurante Eso es lo que está. Pena. te tomas el champán. Entonces, y la relación más clara es con el tobar. Ajá. 3 paquetes de Gelbe Sorte que costaban 510 libras al paquete. El más barato costaba 200 libras. Entonces, casi 3 veces más. Con 3 paquetes tú te ibas de Fermo a Milán. Ahora 3 paquetes de cigarrillos costan bastante caras, 10 euros, 11 euros, no 90 euros. Cada paquete. No, No, 3. tres. yo no entiendo. ¿Ahora es más caro o antes era más caro? No, Ahora es más caro. mucho menos caro. Y los ferrocarriles eran del Estado. Después privatizaron otra vez los ferrocarriles. El resultado es que todo empezó a subir. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de los fascistas? Empezaron a matar judíos. Ese fue el único problema. No, No prometer todo lo que no, los problemas son un poco distintos. Pues porque todo pintaba muy bien, teóricamente estaba Pues perfecto. en el papel, En el papel. No fantástico. solo en el papel. Hay que hablar hay que ser muy, muy claros. Desde el 1900... Pero, perdón, estamos hablando del fascismo italiano. Que es el que da origen al fascismo alemán, ¿o no? Pues sobre ese mismo se va a hacer más o menos el alemán. No, O sea, el alemán. pues no, teóricamente también. No, esa fue en los primeros años Mussolini miraba a Hitler como un hombre muy peligroso. Fue un momento en el cual, cuando el cambio pasó con el facto dell'Austria, que los nazis anexaron la Austria a la Alemania, ¿no? L'Anschluss, así dicho. Bien, Mussolini escribió a Hitler diciendo que no se atreven. Para nosotros es como una declaración de guerra. No lo hagan. El presidente del Consejo Austríaco era fascista y muy amigo de Mussolini. Dollfuss. Lo que pasó es que alguien mató a Dollfuss. Por casualidad. Alguien mató a Dollfuss. Y eso desarrolló una insurrección de tipo socialista. Y pasaron intercambios de acuerdo entre los fascistas y los nazis sobre el Austria. Más, cuando Mussolini escribió No se atreven, hice una, ¿cómo se llama cuando se dice estamos en alarme rojo? Una advertencia. El ejército listo. Más que listo, el ejército se desplazó al confín de Austria. ¿Cómo decir? Movilizaron las tropas. Sí, la movilización general. Y se desplazó a los confines de Austria. Como decir, ustedes entran aquí y nosotros entramos. Y vamos Hay que a ver- recordar que está Alemania, Austria e Italia. Exacto. Y vamos a ver quién Austria está gana. en la mitad. ¿No? Con ese trabajo muy hábil de eliminar Dollfuss y poner una situación de casi pre-revolucionaria en Austria, los nazis consiguieron que Mussolini tuve miedo de esa insurrección. Como decir, nos encontramos los rusos,
¿no? Porque socialista significaba comunista, los tenemos los rusos a la frontera, un poquito inquietante. Y entonces dijeron, sí, váyanse, pero con algunas... De ahí empezó el nuevo curso de relaciones. Lo mal del fascismo es el imperialismo. Si no se entiende eso, la equivocación es esta, y hay muchas equivocaciones en ese sentido. Por ejemplo, en este momento en Italia hay una organización ultrafascista que se llama Casa Pound. La princesa de Rakewitz escribió públicamente que no se debían atrever a utilizar el nombre de su padre por esas bobadas. Y ellos cambiaron Casa, destacado, Pound, con el mayúsculo, en Casa Pound. Y la princesa se lo tomó en el culo, porque eso no es más, utilizar un nombre, ¿no? Bien. ¿Por qué se llaman Casa Pound? Exactamente porque hablan, si usted mira los afiches de ellos, parece Partido Comunista Soviético. Exactamente. El programa de Verona. Eso es. ¿Dónde está la distinción? Está el concepto del imperialismo. Lo que Fernando González entendió antes que todos. Que la cuestión no era si el fascismo actuaba bien o mal en el interior, ma que lo que entendía hacer en el exterior. Y de hecho, el consenso social en Italia al fascismo fue total del 1929-28 al 1934-35, porque la condición general del pueblo va a subir mucho, no mucho, muchísimo. Y se estaba muy bien, la media burguesía se levantó mucho. Después, 1935, guerra a la Etiopía para la conquista del imperio. 1936, creo, 37, o un poco más, puede ser que la fecha está un poquito antes. Guerra de España, intervención de los fascistas con los nazis al lado de Franco contra la República Española. Y al final la Guerra Mundial. En menos que 10 años. Hay que entender qué es el imperialismo, porque el imperialismo es un concepto económico y militar. No es un concepto militar, es un concepto económico fundamentado en el militar. Necesito de materias primas, ¿por qué invertir tanto para encontrarla cuando tenemos media África que tiene todo? Vamos ahí, con las armas conquistamos y después los explotamos de la materia prima porque nosotros somos los dueños y entonces... Y eso implica un concepto racista también, ¿no? Porque si voy a explotar otro pueblo, ¿es por qué? Porque ellos son inciviles. Ahora sí, es verdad que no nos explotamos, pero vamos a ir a construir escuelas, mejoramos la vida cotidiana de ellos, nos enseñamos que se ponen los pantalones, se ponen de corbata, ¿no? Y se vuelven, sí, tienen siempre esos colores que nos gustan mucho, pero de todas maneras son un poquito más civilizados. No digo que puedan sentarse con nosotros a la mesa, pero como siervos son muy buenos. Pueden ser educados y quizás médicos también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, no, mi hija a él no, ni tampoco es el médico, porque tiene un color que no me gusta. Pero si es el médico, es el bueno, ¿por qué no?
El concepto es el concepto de una planificación de la economía que necesita de la guerra para existir. Ese es mi periodismo. La necesita tal vez simplemente porque yo desarrollo un complejo militar industrial tan importante que se necesita para mí no de hacer guerra yo, sino que otros hagan muchas guerras porque yo vendo las armas. Exactamente lo que pasa con Italia. Italia, después de los Estados Unidos, es el país que produce más armas en el mundo, las más sofisticadas. Todo ese sistema de puntuación de las armas de la NATO son italianas. Entonces, ese complejo militar industrial debe ganar. ¿Cómo gana? Con la guerra. No puede ganar que con la guerra. Con la muerte. ¿No? Lo más, o sea, claro, si la guerra la hago yo, la renta es mayor, pero también, los riesgos, inconvenientes. los riesgos. Si la guerra la hace un otro, yo vendo las armas, es un negocio bien limpio, es legal. También está ilegal que se gana mucho y no hay riesgos de... Entonces, la diferencia fundamental entre el comunismo y el fascismo, hablamos en claro, no es la violencia, porque es verdad que Mussolini mató, exilió, los impedió a los disidentes de hablar, pero no es que Lenin era mucho más querido. Sí, claro. ¿No? Porque si se hace la revolución, como dice el presidente Mao, la revolución no es una comida entre amigos, no es un té de las 5, es algo que no se puede hacer con suavidad, ¿no? No es esto. El problema es, primero, el imperialismo. Segundo es, ¿quién son los aliados en este programa? Entendiendo como aliados las clases sociales. En el principio el fascismo era claramente un movimiento insurreccional, revolucionario, y tenía como objeto la nacionalización de las fábricas, la división del latifundio entre los campesinos. Hablamos de no más que 6 meses. ¿Por qué? Estoy hablando antes de tomar el poder, de 22. Los industriales más avispados se fueron donde Mussolini y dijeron: no, usted tiene algunas cosas en su programa que nos gustan mucho. Claro que hay que cuidar los obreros. Es correcto. Mira, te vamos a financiar. Pero no hablamos de abolición de la propiedad privada. Hablamos de una intervención del Estado que, de alguna manera, permite un control de la iniciativa privada. Nosotros, pero, somos siempre los poderosos. Entonces el Estado siempre con nosotros tendrá un trato amable, gentil, escuchará nuestros problemas. Segundo y peor, los agrarios, cioè los propietarios de los latifundios. Y entonces, así dichas squadracce fascistas, los paracos fascistas, empezaron a destruir las cooperativas campesinas, que eran muchas, eran rojas y blancas. Las rojas eran del Partido Comunista o Socialista, la blanca era de los católicos. Eran las dos. O sea, la persecución fue contra las cooperativas. Miren, es importante porque la cooperativa es una iniciativa desde el bajo. El capitalismo de Estado es algo del alto, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. ¿Cuáles son las clases que se agregan para apoyar ese movimiento? El fascismo fue apoyado por los industriales y por los agrarios. Eso determina su naturaleza imperialista, porque
sobre todo en los industriales, está un interés en la guerra. Y también en los agrarios, porque guerra significa un montón de comida que tiene que ser enviada al ejército, ahí se gana mucho, ¿no? Esto es lo que casi nadie en este momento entiende, que el principio discriminatorio es el imperialismo. Porque si vamos a hablar moralísticamente, la violencia, ¿qué es la violencia? La violencia, todo el día hay violencia en el mundo, siempre. Entonces, ¿qué significa hablar contra la violencia? Hay que distinguir entre la violencia de quien se defiende y la violencia de quien. Porque también lo que se defiende es violento, ¿eh? Claro. Pero está obligado a defenderse. Claro. Está obligado a defenderse. Pero es violento. Entonces la violencia hay que ver a qué finalidad se pone, Si es un acto para eliminar la violencia institucional de un Estado, es una violencia, no digo buena, pero aceptable, necesaria, es un mal necesario. Si está dirigida a una política imperialista, es agresiva, es agresión. Etiopía no había hecho nada a Italia. Sí, estaba una guerra a final del 800 cuando los italianos por la primera vez intentaron la conquista de Etiopía porque tenían Somalia y Eritrea como colonias y necesitaban del tierra. Pero los etíopes pegaron así duro que para 50 años no se habló de Etiopía. Lo retomó Mussolini y esta vez con los aviones, con el gas químico, con todos los medios de la guerra ultramoderna. Ustedes creo que no sepan que los primeros a utilizar la aviación para bombardear fueron los italianos en Libia. Sí, no eran bombas, eran granadas, pero del avión. El avión pasa, porque en la Primera Guerra Mundial, sobre todo, los aviones tenían el sentido de controlar el territorio, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial. Los italianos por primero dicen, no, se puede hacer mucho más, ponemos una ametralladora sobre el avión, ponemos un cargo de granadas, y el avión sí que se vuelve en algo Útil. muy útil, sobre todo si el otro no tiene aviación. Claro, ¿no? Si son 10 veces que nosotros, pero no tienen aviación, se van. Existe la palabra debellare, Sí, Develar. deriva de bello, cioè elimino, los destrozo con la guerra. Lo de velo. De la palabra bellum, porque la palabra guerra no es latina, es germánica. War, guerra, deriva de la misma raíz de la cual deriva war, deriva var en alemán, es guerra en italiano y guerra en español. No es de derivación latina. Porque el idioma romanzo es una mezcla de latino, griego, de los idiomas de los invasores barbáricos asirios, en el caso de España, visigotos, de Italia, gotos. Visigotos eran los gotos occidentales en España. Los gotos eran los que estaban en Italia, porque, entonces se distinguieron porque ellos de allá eran los gotos del oeste. Y después también para España claramente el árabe, en Italia no, pero en el idioma siciliano sí, mucho. Por ejemplo, el nombre en siciliano del monte Etna
il volcán. Etna es el nombre griego, ma il nome popular è Mongibello, che è Mons, latino monte, e Gebel, árabe monte, il gran monte, il monte monte. El monte monte. Ese monte. O Montecristo. El monte monte. ¿No? Y los idiomas derivan de toda esa mezcla de cosas. Nosotros no tenemos casi palabras árabes, sino pues, álgebra, sí. Aritmética. No, aritmética es griego. Aritmética, matemática es griego. Álgebra es árabe, porque los árabes, no porque los árabes inventaron el álgebra, ni tampoco porque los árabes inventaron un número, los trajeron de los hindúes. Y todavía hoy los hindúes son el pueblo más fuerte en toda la matemática abstracta. Los matemáticos hindúes son impresionantes.